Tema 1. Introducción a la química. 1.1 Introducción. La química es una ciencia dinámica y moderna. Sufre un proceso evolutivo a través del tiempo y a la actualidad continúa evolucionando. Es así que en los albores de la humanidad, nuestros ancestros sobrevivieron debido a los conocimientos adquiridos por el método de ensayo y error de las observaciones diarias en su continuo vivir. El campo de estudio de la química ha evolucionado tan vertiginosamente en los últimos tiempos que resulta difícil enumerar todas las posibles aplicaciones de la misma. Solo debemos observar a nuestro alrededor para comprobar que casi todos los objetos que usamos han tenido un proceso de transformación, en el cual directa o indirectamente ha contribuido la química. La causa del gran desarrollo de la química es precisamente la transformación de la sociedad, que demanda mejores y nuevos productos para mejorar la calidad de vida. La palabra química proviene del vocablo árabe kme, que significa tierra, y se define como la ciencia que estudia la composición, estructura y propiedades de la materia así como los cambios que ésta experimenta durante las reacciones químicas y su relación con la energía. La química ha llegado a ser una ciencia interdisciplinaria. Muchas de las modernas incógnitas de la medicina y la biología están siendo exploradas a nivel de átomos y moléculas, que son los bloques fundamentales de la materia y en lo que basa su estudio la química. Los beneficios del reciente desarrollo de la investigación médica en relación a la terapia del cáncer, los trasplantes quirúrgicos, la incorporación de nuevas técnicas moleculares para el diagnóstico, reacción en cadena de la polimerasa, y el desarrollo de nuevas drogas, están al alcance de mucha gente. En contraste con ello están los problemas de la contaminación química del aire, del agua y del suelo, los problemas médicos y genéticos del abuso de las drogas y el peligro potencial de los aditivos y conservantes. 1.2 Orígenes de la química. Los primeros hombres que empezaron a utilizar instrumentos se servían de la naturaleza tal como la encontraban. El fémur de un animal de buen tamaño o la rama arrancada de un árbol eran magníficas garrotas y las piedras utilizadas como los mejores proyectiles. Desde entonces la naturaleza de las cosas cambiaba. Por ejemplo, un rayo podía incendiar un bosque y reducirlo a un montón de cenizas. Este tipo de alteraciones en la naturaleza de las sustancias constituyen el objeto de la ciencia que hoy se denomina química. La posibilidad de beneficiarse deliberadamente de algunos fenómenos químicos se hizo realidad cuando el hombre fue capaz de producir y mantener el fuego. Tras este hallazgo el hombre se convirtió en un químico práctico al idear métodos para que la madera, u otro material combustible, se combinan con el aire y produciría así luz y calor, junto con cenizas, humo y vapores. Esta nueva edad de la piedra o neolítico se caracterizó por un cuidadoso pulido de la piedra y la alfarería fue otro de los factores que contribuyeron al desarrollo. Hacia el año 4000 AD el hombre empezaba a servirse de unos materiales relativamente raros de útiles propiedades y difíciles de hallar. A estos materiales se les conoce por el nombre de metales. Los primeros procesos conocidos con estos elementos fueron realizados por los artesanos de Mesopotámica, Egipto y China. Al principio trabajaban con metales como el oro o el cobre que se encontraban en estado puro en la naturaleza, pero rápidamente aprendieron a fundir calentándolas con madera o carbón de leña para obtener metales. El acontecimiento histórico más conocido de la Edad del Bronce fue la Guerra de Troya, en la que soldados con armas y corazas de bronce disparaban flechas con punta de este metal contra sus enemigos. Posteriormente Tales de Mileto, 600 AC, junto a otros filósofos griegos empezaron a hacer especulaciones lógicas sobre el mundo físico, en lugar de confiar en los mitos para explicar los fenómenos. El mismo Tales pensaba que toda la materia procedía del agua, que podía solidificarse en tierra o evaporarse en aire. Sus sucesores ampliaron esta teoría en la idea de que el mundo estaba compuesto por 4 elementos, tierra, agua, aire y fuego. Según Demócrito, 400 AC, esos elementos estaban compuestos por átomos, partículas diminutas que se movían en el vacío. Aristóteles, 323 AC, en cambio creía que los elementos formaban un medio continuo de materia y, por tanto, el vacío no podía existir. Aristóteles fue el más influyente de los filósofos griegos, y sus ideas dominaron la filosofía natural durante casi 2 milenios después de su muerte. Creía que la materia poseía 4 cualidades: calor, frío, humedad y sequedad. Cada uno de los 4 elementos estaba compuesto por pares de esas cualidades. Por ejemplo, el fuego era caliente y seco, el agua fría y húmeda, el aire caliente y húmedo, y la tierra fría y seca. 1.3 Orígenes de la química moderna. La química moderna tiene sus orígenes a mediados del siglo XVIII. Esto fue posible gracias a la gran cantidad de saberes empíricos acumulados previamente, construcción de aparatos como la balanza, el desarrollo de técnicas experimentales, el estudio del comportamiento químico de sustancias, etc. Todo este conocimiento previo provenía de las contribuciones realizadas por la alquimia, la metalurgia y la medicina y la farmacia, que constituyen los 3 pilares fundamentales de la química moderna. El interés de los alquimistas se centraba en la transmutación de los metales en plata y oro y en encontrar el elixir de la vida. Por su parte, los metalúrgicos, a diferencia de los alquimistas, eran personas incultas preocupadas fundamentalmente por el desarrollo de las artes prácticas relacionadas con el tratamiento de los metales y de sus minerales. Eran artesanos interesados en el desarrollo de unas técnicas, sin que ello supusiera la existencia de ningún marco filosófico o conceptual que guiase su trabajo.
Finalmente, el principal interés de los médicos y de los boticarios se centraba en el tratamiento de la enfermedad. Este objetivo otorgaba a la medicina una dimensión más amplia que la simple búsqueda de un elixir difícil de alcanzar. 1.1.1 Alquimia. El estudio oculto de la naturaleza practicado en el siglo IDC por los griegos que habitaban en el norte de Egipto, fue conocido después con el nombre árabe de alquimia. Su práctica se dispersó hasta el cercano Oriente y Europa, donde dominó el pensamiento occidental acerca de la materia hasta el siglo XVI. La práctica de los alquimistas era una extraña mezcla de magia y realidad. Fueron influenciados por la idea griega de que la materia tiende naturalmente a la perfección y buscaron transformar sustancias de poco valor en sustancias preciosas. Fundamentaban su ciencia en que el universo estaba compuesto de 4 elementos principales: tierra, aire, fuego y agua, y con ellos preparaban un quinto elemento que contenía la potencia de los 4 en su máxima exaltación y equilibrio. Los alquimistas que estudiaban esta nueva ciencia buscaban, sobre todo, un material que facilitara la mezcla de mercurio y azufre para finalmente extraer el ambicionado oro. Imaginaban la mezcla como un polvo seco, procedente de alguna piedra especial, de ahí que lo llamaran piedra filosofal. También buscaban una sustancia que denominaban el elixir de la vida, con la cual podrían curar las enfermedades e, incluso, alcanzar la inmortalidad. El máximo representante de la cultura helenística es Zósimo, siglo IV, quien afirmaba poseer lo que llegaría a ser el elixir o piedra filosofal y la tintura capaz de fabricar oro. Él y otros alquimistas inventaron los métodos químicos de destilación, sublimación, disolución, filtración, calcinación, extracción, entre otros, pero sobre todo, contribuyeron a difundir la aceptación de la observación y la experimentación. La mala imagen que la alquimia ha podido tener se debe, entre otros factores, a la gran cantidad de charlatanes y tramposos que la nutrieron. Sin embargo, la falta de un progreso significativo de la alquimia no se debió tanto a los fraudes sino al marco teórico que la sustentaba. Hasta que no se abandonó la concepción aristotélica de la materia no pudo desarrollarse la química moderna. 1.1.2 Medicina y la farmacia. Los orígenes de la química moderna relacionados con la medicina se conocen con el nombre de iatroquímica. La teoría de los 4 humores o humorismo, fue una teoría acerca del cuerpo humano adoptada por los filósofos y físicos de las antiguas civilizaciones griega y romana. El objeto de estudio de la iatroquímica fue encontrar explicaciones químicas a los procesos patológicos y fisiológicos del cuerpo humano y proporcionar el tratamiento para la cura de enfermedades mediante el empleo de sustancias químicas. Los iatroquímicos creían que la fisiología dependía del balance de los fluidos corporales. Desde Hipócrates, la teoría Humerel fue el punto de vista más común del funcionamiento del cuerpo humano entre los físicos, médicos, europeos hasta la llegada de la medicina moderna a mediados del siglo XIX. En esencia, esta teoría mantiene que el cuerpo humano está lleno de 4 sustancias básicas, llamadas humores, líquidos, cuyo equilibrio indica el estado de salud de la persona. Así, todas las enfermedades y discapacidades resultarían de un exceso o un déficit de alguno de estos 4 humores. Estos fueron identificados como bilis negra, bilis, flema y sangre. Teofrasto y otros elaboraron una relación entre los humores y el carácter de las personas. Así, aquellos individuos con mucha sangre eran sociables, aquellos con mucha flema eran calmados, aquellos con mucha bilis eran coléricos, y aquellos con mucha bilis negra eran melancólicos. El máximo representante de esta tradición iatroquímica es Paracelso, 1493 a 1541, fue un alquimista activo y un importante médico de su tiempo, quien señaló que la misión de la alquimia, más allá de obtener el oro, era la curación de enfermedades y el descubrimiento de nuevos medicamentos. Fue Paracelso quien anuncia remedios milagrosos como la sal de mercurio con la que trata con éxito la sífilis y diagnostica el origen externo de ciertas enfermedades, como la enfermedad de los mineros, la silicousis. 1.1.3 La metalurgia. Los egipcios, 3500 AC, ya eran capaces de obtener cobre y plomo mediante la aplicación del fuego a una mezcla del mineral correspondiente y carbón. Hacia el año 1500 AC los hititas descubrieron que mediante calentamiento de una mezcla de hierro y carbón se producía una nueva sustancia más resistente que el propio hierro, el acero. Durante miles de años, la gente fue desarrollando destrezas tecnológicas para producir cambios en la materia como dando nacimiento a la alfarería, el teñido, pero especialmente la metalurgia. Durante la Edad Media y el Renacimiento floreció dicha tecnología y se escribieron varios tratados importantes sobre metalurgia y geología. Se publicaron y actualizaron regularmente libros que describían cómo purificar, ensayar y acuñar oro y plata, y cómo usar balanzas, hornos y crisoles. 1.4 La química en el siglo XVII. Robert Boyle, 1626 a 1691, dio un gran impulso a la química gracias a la importancia que dio a la metodología científica y a la forma de comunicar una investigación a otros científicos. Mostró una gran consistencia en el planteamiento de los experimentos de laboratorio, junto a su asistente Robert Hooke. 1.635, 1.703, se trató de dar una explicación racional al proceso de combustión. Son los químicos alemanes J. J. Beecher, 1635 a 1734,
y G. Estal, 1660 a 1734, que dan una teoría explicativa y globalizadora de todas las observaciones sobre los procesos de combustión, denominando la teoría del flogisto. Dicha teoría suponía que las sustancias combustibles contienen un principio inflamable denominado flogisto, del griego, llama, y la combustión es concebida como el proceso de liberación a la atmósfera del flogisto contenido en la sustancia, dando lugar a un residuo, denominado ceniza o calorías. En el caso de los metales, esta idea se mantuvo sin cambios durante los siguientes 100 años. 1.5 La química en el siglo XVIII. Un joven químico francés, Antoine Lavoisier, 1743-1794, quien experimentó con la combustión, midiendo con balanzas la masa de las sustancias antes y después de arder, calentó las calorías de mercurio, óxido mercúrico, descomponiéndolo en mercurio y un gas, oxígeno, cuyas masas combinadas igualaban la masa inicial de las calorías. El experimento contrario, calentar el mercurio con el gas, reformó las calorías de mercurio y otra vez la masa total permaneció constante. Con base en sus observaciones, Lavoisier rechazó la teoría del flogisto y planteó una sorprendente explicación, que actualmente se conoce como el principio de conservación de la materia, de ahí que se propone que la ciencia química empezó con Lavoisier, padre de la química. 1.6 La química en el siglo XIX. En 1804 el inglés John Dalton, 1766 a 1844, formuló su hipótesis atómica, fundamentada en la identificación de los elementos químicos como distintos tipos de partículas indestructibles y con características propias, volumen y masa. En 1811 Amadeo Avogadro, 1778-1856, y en 1814 A. M. Ampere, 1775 a 1836, enunciaron la hipótesis según la cual, en condiciones iguales de temperatura y presión, volúmenes iguales de gases distintos contienen el mismo número de moléculas. Con dicha hipótesis se consolidó el concepto moderno de molécula, dando origen a la teoría atómico-molecular, que explica de forma clara y sencilla todas las leyes experimentales e introduce el concepto de número de Avogadro, sodio, actualmente denominado constante de Avogadro. 1.7 La química en el siglo XX. En 1909, Robert Andrews Millikan mide la carga de electrones individuales con una precisión sin precedentes a través del experimento de la gota de aceite, con el cual confirma que todos los electrones tienen la misma carga y la misma masa. En 1913, Niels Bohr introduce conceptos de la mecánica cuántica a la estructura atómica, proponiendo lo que hoy en día se conoce como el modelo atómico de Bohr, donde los electrones solo existen en orbitales estrictamente definidos. En el resto del siglo XX existieron diversos avances de la química en sus diferentes ramas: química inorgánica, química orgánica, bioquímica, química física, química industrial, química analítica y múltiples subdisciplinas. 1.8 Avances en bioquímica y biología molecular. Los avances actuales en el área de bioquímica y biología molecular se centran en descubrimientos celulares, moleculares y de fisiología, además de avances en nanotecnología. Es a partir de la presentación del genoma humano, que fue finalizado en abril del 2003, que logró identificar y cartografiar los aproximadamente 20.000, 25.000 genes del genoma humano desde un punto de vista físico y funcional. El 9 de enero del 2012 los investigadores de California lograron descubrir la estructura molecular de centrosomas en gusanos planos, lo que permitiría identificar y esclarecer sus múltiples funciones durante la división celular. Ese mismo día, científicos de la Universidad de Washington descubrieron una enzima clave responsable de la generación de la membrana celular en el Plasmodium falciparum, principal responsable de la malaria. Dicha proteína es ideal como blanco de ataque porque no se presenta en la raza humana. En el mismo año, el 26 de enero, científicos de la Universidad de Baylor propusieron un nuevo modelo de membrana celular para explicar la fusión de la misma. El 12 de febrero, científicos de la Universidad de Nottingham informan sobre 7 proteínas en líquido espinal que servirían como marcadores de la enfermedad de Alzheimer en sus estadios iniciales. El 20 de febrero, científicos del Instituto de Ingeniería Biológica en la Universidad de Harvard, a través de la técnica de DNA origami, lograron con el uso de nanorobots modificar instrucciones específicas en células in vitro a través de reconocimiento específico de membrana. Actualmente se investiga la aplicación de estos descubrimientos y la creación de bioimpresoras para la creación de todo tipo de tejidos y órganos. 1.9 Importancia de la química. La química ha desempeñado un papel importantísimo en el desarrollo de la humanidad y el bienestar material alcanzado en la época actual. La medicina le debe a la química el descubrimiento de antibióticos, vitaminas, hormonas y otros medicamentos para proteger la salud de la humanidad. El conocimiento de la estructura atómica tiene fundamental importancia para comprender los temas de química general, orgánica, bioquímica, biología molecular, ingeniería genética y actualmente la proteómica, metabolómica y genómica. El conocimiento del comportamiento de los compuestos orgánicos ayuda a comprender el papel de los catalizadores en las reacciones, la fuente de energía en los combustibles para cohetes, la fuente de energía para baterías, e incluso el comportamiento de los compuestos bioquímicos complejos tales como la hemoglobina, clorofila, cobalamina.
El estudio de la química orgánica facilita la comprensión de los plásticos, las fibras sintéticas, los carburantes, las drogas y la composición de alimentos y de los componentes celulares. La bioquímica moderna da las bases para comprender los ensayos destinados a develar los misterios de las reacciones celulares, la importancia del RNA, DNA y ATP junto al progreso y control de las reacciones metabólicas en los tejidos del cuerpo. Actualmente las herramientas de la biología molecular ayudan a descifrar los mecanismos moleculares en procesos patológicos importantes como la diabetes y el cáncer. Las industrias están estudiando métodos que utilizan la ingeniería genética para producir microorganismos con propósitos industriales y los químicos utilizando la biotecnología buscan nuevos fármacos para importantes enfermedades. Finalmente la informática está ayudando a crear nuevas alternativas para el desciframiento químico de mecanismos moleculares y de actividad biológica de nuevas moléculas. 1.10 Premios Nobel de Química y Medicina. El Premio Nobel de Química es entregado anualmente por la Academia Sueca a científicos que sobresalen por sus contribuciones en el campo de la química. Es uno de los 5 premios Nobel establecidos en el testamento de Alfred Nobel, en 1895, y que entregan a personajes notables cuyas investigaciones generan impacto en la química, la física, la literatura, la paz y la fisiología o medicina. En el 2011 Daniel Schechtman fue premiado con el Premio Nobel de Química por el descubrimiento de los cuasicristales. El 2012 fue el estadounidense Brian Kohlbilka quien recibió el Premio Nobel de Química por sus estudios sobre los receptores acoplados a la proteína G. Respecto al Premio Nobel de Medicina, el 2011 fue otorgado a Bruce A. Boitler, Jules A. Hoffman y Ralph M. por sus aportaciones en el ámbito de la inmunología y las vacunas. Para el año 2012 este premio fue otorgado al inglés Sir John B. Gordon y al japonés Shinae Yamanake por descubrir la forma de transformar células totipotentes en cualquier tipo de tejidos.